Comenzó una mañana como cualquier otra. La vida de Isen, que una vez fue una imagen perfecta de éxito y comodidad, se había desmoronado de una manera que nunca vio venir. Sin embargo, algo era diferente mientras caminaba por el pasillo principal del hospital. Vislumbró a Grace, tranquila y estable, una figura que nunca antes había notado a pesar de sus incontables horas en la sala. ¿Qué tenía su presencia que parecía sacarlo de su confusión, aunque fuera un poco? Isen dudó antes de acercarse. Grace estaba concentrada ajustando la vía intravenosa de un paciente con tanto cuidado que, por un momento, la habitación fría y estéril pareció casi cálida. Quiso decirle algo para agradecerle una amabilidad que no podía nombrar, pero no le salían las palabras. Entonces ella se giró levemente, ofreciéndole una pequeña sonrisa. No era mucho, pero fue suficiente para dejarlo preguntándose todo el día quién era ella. ¿Por qué? Su silenciosa fuerza le resultaba tan familiar, tan arraigada. Isen no podía explicarlo todavía, pero algo había cambiado. No era mucho, solo una pequeña chispa, pero a veces, incluso la chispa más pequeña es suficiente para iluminar un camino hacia adelante. La lámpara de araña dorada proyectaba un suave resplandor sobre la gran sala de estar de Whitmore. Un silencio tan denso que podría ahogar el tic-tac de un reloj antiguo era el único sonido, interrumpido por suaves sollozos ahogados. Grace Whitmore se sentó, congelada en un sofá de terciopelo, aferrándose a la tela de su vestido marfil, como si fuera lo único que la anclaba a ese momento. Frente a ella, estaban sus padres, el señor y la señora Whitmore, con los brazos cruzados, expresiones ilegibles, corazones helados tras sus trajes perfectamente confeccionados. El nombre de Isen Callehan era lo único que resonaba en su mente. Un multimillonario empresario tecnológico, Isen había sido el hombre con el que se suponía que se casaría su hermana mayor, Sloan. Encantador, brillante y con una de las fortunas más poderosas de Estados Unidos. Pero 2 meses antes de la boda, una tragedia golpeó a Isen, un violento accidente automovilístico que lo dejó en coma profundo, suspendido entre la vida y la muerte. Y los médicos de la muerte no estaban seguros de si despertaría de nuevo, y sin embargo, la boda seguía en pie. Grace parpadeó con incredulidad, intentando comprender la bomba que su madre acababa de soltar. «No puedes hablar en serio», susurró. «¿Todavía esperas que la boda se celebre?» Su padre se burló. «Por supuesto que sí. ¿Tienes idea de cuántos millones están vinculados a esta alianza con la familia Callehan? Pero Sloan, ella es la que rechaza». Su madre la interrumpió bruscamente. «Y entonces ocupará su lugar». Las palabras golpearon a Grace como una bofetada en la cara. «Yo», suspiró, poniéndose de pie, con la voz entrecortada por la incredulidad. «¿Quieres que me case con un hombre en coma que quizá nunca despierte?» El grito de Sloan desde la esquina atravesó la tensión. «Solo tengo 24 años. No puedo tirar mi vida por alguien que quizá nunca vuelva a abrir los ojos». Grace se volvió hacia sus padres y preguntó, «¿De verdad crees que debería?» «No se trata de lo que pensemos». Su padre dijo con los dientes apretados, «Se trata de sobrevivir. Si los Callehan se retiran, lo perderemos todo». Su madre se acercó. Su voz fría, como la de Stone, «No quieres destruir a tu familia, ¿verdad, Grace?» La garganta de Grace se apretó. Toda su vida había vivido a la sombra de Sloan, la hija perfecta, la reina de la belleza, la que tenía el mundo a sus pies. Grace siempre había sido la última opción y ahora la ofrecían como un peón en una partida de ajedrez corporativa de alto riesgo. Podía gritar, podía correr, pero también sabía que no debía. Su padre no se engañó. Nunca lo hizo. «Sí, estoy de acuerdo». Grace empezó lentamente. Su voz, apenas un susurro, «¿Qué me pasa?» Después, su madre sonrió levemente. «Serás la señora Callehan, vivirás en la riqueza el resto de tu vida y si él nunca despierta». Su padre agitó la mano con desdén. Luego,
Después de unos años, serás una joven viuda, nadie lo cuestionará. Grace apretó los puños, decidiendo su futuro como si ni siquiera estuviera en la habitación. Bien, se atragantó. Lo haré. Los Callahan se quedaron en Newport, Rhode Island. Parecían sacados de un cuento de hadas. Rosas blancas caían de candelabros dorados. Los adornos dorados brillaban a lo largo de cada borde del gran salón de baile y filas de invitados llenaban los bancos de la capilla de San José. Susurrando confundidos, todos sabían que Eisen y Callahan estaban en coma, y sin embargo, la boda seguía adelante. Grace estaba de pie en el altar con un vestido de satén blanco que parecía más una prisión que un sueño. Sus manos temblaban mientras agarraba el ramo a su lado. Una enfermera del hospital estaba allí para firmar en nombre de Eisen, un vacío legal que ninguno de ellos había imaginado que sería utilizado de esta manera. Grace Whitmore, la voz del sacerdote, resonó. ¿Aceptas a Eisen Callahan como tu legítimo esposo? Miró al otro lado de la habitación. Sloan estaba sentado en la primera fila, con los ojos secos ya inclinándose hacia él. Apuesto desconocido a su lado no había. Vuelta atrás ahora sí, Grace dijo su voz apenas audible, las palabras flotaban. Vacío en el aire, sin beso, sin alegría, solo. El rasguño de un bolígrafo mientras firmaba con su nombre Grace Callahan. Una lágrima se deslizó por su mejilla. Esto no era un matrimonio, era una frase. La mansión Callahan era una maravilla arquitectónica, imponentes columnas. Ns. Jardines panorámicos, vistas al mar para la mayoría, simbolizaba poder, prestigio y prosperidad. Para Grace hacía frío cuando entró por primera vez en el enorme vestíbulo de mármol mientras la señora Callahan y el personal se alineaban en filas perfectas. Algunos asintieron cortésmente. Otros intercambiaron miradas llenas de desprecio. Solo se casó con él por el dinero. Alguien le susurró lo suficientemente alto a Steen. No durará ni un mes. Grace lo ignoró. No se casó con Eisen por el dinero. Se casó con él porque no tenía otra opción. Su habitación estaba en el segundo piso, espaciosa y estéril, llena de un suave zumbido de máquinas. Los monitores parpadeaban. Los tubos pitaban. Él yacía allí inmóvil. Guapo, incluso dormido. Grace estaba de pie. A su lado, su mano flotaba insegura sobre la suya. No sé si puedes oírme, susurró, pero soy Grace, tu esposa. Aparentemente, dejó escapar una risa jadeante que no tenía humor. No pertenezco aquí. ¿Y si estuvieras despierto? Estoy segura de que me mandarías a empacar, pero hasta entonces, cuidaré de ti. Y lo hacía todas las mañanas. Estaba allí, leía libros en voz alta de sus estantes, traía flores frescas, se aseguraba de que las enfermeras siguieran el horario con precisión. Era lo mínimo que podía hacer por un hombre que, sin saberlo, había salvado a su familia. Los susurros continuaron. Solo está esperando el dinero. Está fingiendo, pero con el tiempo algo ha cambiado. Le lee todos los días. ¿De verdad le importa? ¿No? Tal vez no es lo que pensábamos. Y un día, mientras limpiaba el polvo de los estantes del estudio de Eisen, Grace notó algo extraño. Su armario personal estaba bien cerrado. Su corazón se aceleró con repentina curiosidad. Nadie la estaba mirando. Metió la mano en su cabello y sacó una horquilla. El cajón se abrió con un suave chasquido, revelando una carpeta llena de papeles y fotos. Mientras escaneaba los documentos, su corazón dio un vuelco, un informe de accidente y una nota garabateada. En la esquina, con tinta roja, la línea de freno fue manipulada, no fue un fallo mecánico. Los dedos de Grace temblaban. Esto no fue un accidente. Alguien había intentado matar a Eisen Callahan y solo una lista muy corta de personas podría haber tenido acceso a su coche. Familiares, amigos, personas cercanas a él, y todos seguían viviendo bajo el mismo techo.
A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba a través de los imponentes ventanales de la finca Callahan. Pero la mente de Grace seguía atrapada en las sombras. Se sentó junto a la cama de Eisen. Su respiración uniforme era la única respuesta a sus pensamientos inquietos. El contenido de la carpeta la atormentaba. Alguien había cortado deliberadamente la línea de freno de Eisen. Alguien dentro de estos muros había intentado quitarle la vida y ahora tenían otra oportunidad si Eisen despertaba. Grace se levantó, se alisó la falda y cruzó hacia la ventana que daba a los jardines, perfectamente cuidados, que se extendían hacia el oeste. Los acantilados. Algunos miembros del personal trabajaban en silencio. Sus uniformes, impecables, sus movimientos, ordenados. Todo sobre Callahan. El estado era refinado y controlado, excepto por la verdad. Un golpe en la puerta la sobresaltó. Era Mary, la ama de llaves de toda la vida de la familia, la señora Callahan. Mary dijo suavemente: «Su desayuno está listo». Grace asintió con una leve sonrisa. «Gracias». Cuando Mary se fue, Grace captó un destello de algo en su expresión, compasión y miedo. Era difícil de decir, pero estaba claro que todos en la casa tenían sus propios secretos. Grace tendría que andar con cuidado si quería descubrir la verdad y sobrevivir abajo, en el comedor. La tensión era palpable. Los padres de Eisen, Charles y Evelyn Callahan, estaban sentados en extremos opuestos de la larga mesa de caoba. Evelyn cogió su pomelo mientras Charles leía el periódico de la mañana. Ninguno de los dos saludó a Grace. Al entrar, dijo: «Buenos días». Su voz era firme. Evelyn levantó la vista y su mirada fría se fijó en el rostro de Grace. «Buenos días, querida. Espero que todo te resulte cómodo, tan cómodo como es posible dadas las circunstancias». Grace respondió, sentándose a mitad de la fila. La mesa. El ama de llaves trajo un plato de tostadas y huevos. Grace bebió su café. Su corazón latía aceleradamente bajo su calma exterior. Necesitaba mantener la cordura. Sobre ella, si Evelyn o Charles percibían su inquietud, podría empeorar las cosas. Pero también necesitaba respuestas. ¿Has tenido noticias de los médicos?, preguntó Grace. Con cuidado, Charles pasó una página de su periódico. Su tono despectivo, el mismo de siempre. Sin cambios. Evelyn dejó la cuchara con un suave tintineo. Sin cambios no significa que no haya esperanza. Dijo bruscamente. Eisen es un luchador. Despertará cuando esté listo. Grace asintió. Sus ojos se desviaron hacia el brazalete de plata. En la muñeca de Evelyn. Brillaba a la luz de la mañana. Era perfecto para el que había visto en las fotos del archivo. ¿Era una coincidencia o su mente le estaba jugando una mala pasada antes de que pudiera presionar? Más. Otra voz interrumpió la habitación. Buenos días a todos. Sloan entró como un rayo. Sus tacones repiquetearon en el suelo de mármol. Se veía radiante sin esfuerzo en un vestido de diseñador, su cabello recogido en un moño informal que debió haberle tomado a un estilo una hora perfeccionar. El pecho de Grace apretaba la presencia de su hermana, que era a la vez un recordatorio de su propia humillación y una complicación que no necesitaba. Sloan no había estado en casa durante semanas, afirmando que necesitaba espacio después del accidente de Eisen. No. Investigadores, todo lo que sé es que fue solo una falla mecánica. Grace se acercó bajando la voz. ¿Y si no lo fue? ¿Y si alguien manipuló el coche? Jerry miró alrededor del garaje y luego la miró a ella. Es una acusación seria. Tengo razones para creer que fue deliberado. Grace dijo,
sacando la foto de la biblioteca. ¿Reconoces a este hombre? Jerry tomó la foto, entrecerrando los ojos. Lo he visto por ahí. Solía ser cercano al señor Callahan. Tenían algún tipo de trato comercial que salió mal. Aunque no lo he visto en años. El pulso de Grace se aceleró. ¿Qué hay del coche? ¿Notaste algo inusual antes del accidente? Jerry dudó. Ahora que lo mencionas, sí noté algo. El conducto del freno fue reemplazado una semana antes del accidente, pero no lo hice. Pensé que el señor Callahan había contratado a alguien. Otra persona pensó que no era asunto mío. ¿Se lo dijiste a los investigadores? Grace preguntó. No. Jerry admitió. No quería verme envuelto en un lío. No entendía. La mente de Grace corría. Si Jerry no había cambiado la línea de freno, ¿quién lo había hecho? ¿Y por qué alguien del pasado de Charles querría hacerle daño a Eason? Las piezas aún no encajaban esa noche. Grace regresó a la cama de Eason. Su mente, pesada por el peso de su Discovery, había vuelto a la lluvia, golpeando la ventana con un ritmo constante. Se sentó en la misma silla de siempre, observándolo respirar, y entonces ocurrió un sonido, débil pero inconfundible, un gemido. Grace se incorporó de golpe. Eason, sus párpados se entrecerraron. Otro gemido escapó de sus labios. Eason, susurró con urgencia, inclinándose más cerca. ¿Me oyes? Su cabeza se movió ligeramente. Sus labios se separaron. Grace, su voz era apenas audible, pero era él. Las lágrimas corrían por su rostro. Estoy aquí, dijo, apretando su mano. Estoy aquí. Los ojos de Eason se abrieron lentamente, y por primera vez en meses, se encontraron. Su confusión nubló su mirada, pero el reconocimiento estaba ahí. Intentó hablar, pero ella presionó suavemente un dedo sobre sus labios. No te esfuerces, dijo. El regreso de Eason de su largo estado de inconsciencia marcó el inicio de una profunda transformación, no solo para él, sino para todos los que lo rodeaban. En las semanas posteriores a su despertar, trabajó incansablemente para recuperar su fuerza física y mental. El camino no fue nada fácil, pero la determinación en su mirada inspiró a quienes lo rodeaban. Grace nunca se apartó de su lado, convirtiéndose no solo en su ancla, sino en su mayor aliada. Lo primero que Eason quiso, una vez que pudo incorporarse y hablar con más claridad, fueron respuestas. Quería saber cuánto tiempo había estado ausente, quién había estado a su lado y qué había cambiado en su ausencia. Grace lo puso al día cuidadosamente, pasando por alto algunos de los detalles más dolorosos, hasta que estuvo listo para escucharlos cuando ella mencionó el papel de Vanessa y la evidencia en su contra. La actitud tranquila de Eason se endureció por primera vez. Desde que despertó, un destello de ira apareció en su expresión. Ella me traicionó, dijo en voz baja. Alguien en quien confiaba intentó destruirme. Sí, Grace lo admitió, pero ahora tienes la verdad y todos los que importan saben lo que hizo. Eason la miró. Una leve sonrisa suavizó sus rasgos. Has hecho tanto, Grace. Te debo más de lo que jamás podré pagarte. No me debes nada. Grace respondió con suavidad. Hice lo que tenía que hacer, lo que quería hacer. Se te ha dado una segunda oportunidad, Eason. Eso es lo que importa. Mientras la fuerza de Eason regresaba, también lo hicieron sus recuerdos. Al principio, llegaban en destellos fragmentados, una sonrisa aquí, una risa allá, luego, con el tiempo, emergió la imagen completa. Recordó la presencia inquebrantable de Grace a su lado. Durante su recuperación, recordó cómo le hablaba incluso cuando no podía responder, y con cada recuerdo, su aprecio por ella se hizo más profundo. Una noche, mientras estaban sentados juntos en el jardín, Eason se volvió hacia Grace. Podría saber. Se alejó, dijo que nadie te habría culpado, pero tú no lo hiciste. Grace bajó la mirada hacia sus manos, su voz suave. Ni siquiera lo consideré.
¿Por qué me preguntó por qué quedarme conmigo cuando habría sido más fácil irme? Ella sostuvo su mirada, sus ojos llenos de una fuerza silenciosa. Porque creía en ti, creía que volverías. Y porque dudó un momento y luego continuó, porque me importas más de lo que crees. Isen extendió la mano y tomó su mano con su gracia. No sé qué me depara el futuro, pero sí sé una cosa. Quiero que formes parte de él durante los próximos meses. Isen se propuso reconstruir la vida que casi le habían robado. Se reincorporó como director de su empresa, reestructuró su liderazgo y se aseguró de que quienes habían sido leales durante su ausencia fueran recompensados, pero lo más importante es que se tomó el tiempo para reparar las relaciones que realmente importaban, especialmente la que estaba construyendo con Grace. Se acercaron más, ya no estaban atados por la incertidumbre que una vez definieron sus vidas. La gratitud de Isen se convirtió en admiración, y su admiración se profundizó en algo mucho más profundo. Grace, que una vez se había visto a sí misma simplemente como una cuidadora, se encontró asumiendo un nuevo rol no solo como compañera en la recuperación de Isen, sino como compañera en su vida una noche. Mientras el sol se ponía sobre la finca, Isen tomó la mano de Grace. He estado pensando. Él dijo con voz firme. No quiero desperdiciar ni un momento más. Me has apoyado. En lo peor, ahora quiero construir algo mejor juntos. Grace lo miró. Su corazón latía con fuerza. ¿Qué dices, Isen? Estoy diciendo que te amo, dijo simplemente. Estoy diciendo que quiero que seamos más de lo que hemos sido. Quiero que empecemos de nuevo juntos. Las lágrimas brotaron de los ojos de Grace, pero esta vez eran lágrimas de alegría. Yo también te amo, susurró ella mientras estaban juntos, viendo cómo el sol desaparecía en el horizonte. Estaba claro que su viaje estaba lejos de terminar, pero ahora lo enfrentaban lado a lado. Ya no estaban atados por las sombras del pasado. Habían encontrado algo raro, algo por lo que valía la pena luchar, y esta vez estaban listos para abrazarlo por completo. La historia de Isen y Grace no terminó al superar la desesperación, sino que evolucionó. En un viaje de renacimiento, un testimonio de la resiliencia de dos almas que encontraron la luz tras los momentos más oscuros. Juntos, reconstruyeron sus vidas sobre la base de la compasión, la fortaleza y el amor. Tras su regreso a la vida cotidiana, Isen ya no era el hombre que una vez fue. Sus experiencias transformaron su visión del mundo, despertando un nuevo sentido de propósito. Dedicó su energía a causas que antes había pasado por alto: financiar proyectos comunitarios, apoyar a barrios desfavorecidos y defender el acceso a la atención médica en zonas rurales. Para Isen, la riqueza ya no residía en sus cuentas bancarias, sino en el impacto positivo que podía tener en los demás cada día. Se convirtió en una oportunidad para expresar gratitud y retribuir, no como una forma de expiación, sino como una celebración de la vida que había recuperado. La gracia, aunque no era rica según los estándares materiales, poseía una riqueza espiritual que transformaba a todos los que conocía. Su apoyo inquebrantable y su amor incondicional habían sido el sustento de Isen. No había pedido nada. A cambio, deseando solo verlo encontrar paz y felicidad, su tranquila determinación y empatía se convirtieron en el catalizador de la sanación de Isen, inspirándolo a ver el mundo a través de la bondad y la humildad mientras reflexionaban sobre el difícil camino que habían recorrido. Encontraron fuerza en sus cicatrices. Isen, quien una vez se había rendido a la desesperación, se había convertido en un faro de esperanza para otros. Él y Grace comenzaron a visitar hospitales, hablar con pacientes cuyas circunstancias reflejaban las suyas, y compartieron su historia animando a otros a creer que incluso en los momentos más difíciles había un camino a seguir para Isen. Ayudar a los demás no era solo una misión, era su forma de honrar la segunda oportunidad que se le había dado. Grace, quien una vez había permanecido en silencio,
ahora se convirtió en una compañera vital en cada aspecto de la nueva vida de Isen. No era solo su cuidadora ni su compañera, era su igual, su compañera en su viaje compartido. Fundaron una organización sin fines de lucro. Organización dedicada a brindar apoyo médico y asesoramiento gratuitos a familias en crisis. Ver el regreso de la sonrisa a rostros que antes estaban marcados por la desesperanza les brindó una profunda sensación de plenitud en su camino. Isen y Grace descubrieron que el amor verdadero no se trataba de vivir un cuento de hadas perfecto, sino de afrontar las imperfecciones de la vida con valentía y un apoyo inquebrantable. Su compasión, resiliencia y la voluntad de transformar su dolor en una fuente de fortaleza influyeron en innumerables vidas, demostrando que incluso los desafíos más devastadores podían conducir a una profunda renovación. La belleza de su historia no residía en un final perfecto, sino en la humanidad que abrazaron a lo largo del camino. Convirtieron su dolor personal en una fuente de inspiración para otros, encarnando la creencia de que el amor, la empatía y la fuerza para reconstruir pueden superar cualquier dificultad al compartir sus vidas de forma tan abierta y generosa. Isen y Grace se aseguraron de que sus pruebas no fueran en vano y se convirtieron en la base de un futuro más brillante. Un mundo más compasivo.